Generalmente el estudio de la tipicidad como elemento de la teoría del delito se comienza a partir de la óptica del llamado tipo activo doloso, porque es el tipo penal más completo y de esa manera entonces después se hace más fácil explicar el tipo activo culposo y el tipo omisivo en sus dos formas, es decir, doloso y culposo. Entonces vamos a empezar por el tipo activo culposo, tratando de explicar qué es lo que se entiende por tipicidad, cuáles son sus elementos y fundamentalmente hoy el tema de la relación de causalidad. El tipo activo doloso tiene dos aspectos, está dividido en el esquema moderno de la teoría del delito en un aspecto objetivo y otro aspecto subjetivo. Entonces se llama al primero tipo objetivo y al segundo tipo subjetivo. Se divide en esas dos partes para una separación lógica y una mejor comprensión del funcionamiento de los elementos en la tipicidad. Ahora bien, ¿a qué se llama aspecto objetivo y a qué se llama aspecto subjetivo? O mejor dicho, ¿qué va al tipo objetivo, qué va al tipo subjetivo? Al tipo objetivo o a la tipicidad objetiva vamos a llevar todos los elementos que, según la descripción del supuesto típico, deben estar presentes en nuestro caso. Todo lo que tenga que ver con la realidad, con el mundo exterior, y en el tipo subjetivo, en cambio, vamos a colocar todos los datos que tienen que ver con el pensamiento del autor, del supuesto autor del hecho delictivo. Entonces, en el tipo objetivo ponemos, por ejemplo, en el caso del homicidio simple, que está previsto en el Código Penal argentino en el artículo 79, y que dice el que matare a otro, en ese tipo objetivo vamos a colocar como elementos, generalmente se acostumbra a hacer una especie de inventario o un cuadro sinóptico separado en dos partes para que los alumnos puedan comprender mejor lo que es el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Entonces, en el tipo objetivo del homicidio vamos a verificar que exista una acción, un resultado de muerte, entre ellos, o sea, entre acción y resultado, una relación de causalidad y lo que se llama una relación de imputación objetiva. Vamos a ir aclarando qué significa cada uno de estas expresiones. Y en el tipo subjetivo, en cambio, vamos a colocar o vamos a verificar que estén presentes las representaciones del autor al momento de realizar esa conducta delictiva. Dicho de otra forma, lo que se denomina el dolo y significa el conocimiento del sujeto de que está matando a otro, el conocimiento de todos esos elementos objetivos que exige cada figura penal. Luego en el hurto van a ser distintos a estos elementos del homicidio. Bien, entonces, en los delitos de pura actividad, en principio, este inventario que hay que hacer de los elementos en la resolución o el tratamiento de un caso parece más sencillo que en los delitos de resultado. ¿Por qué? Porque hay algo bien complejo en la tipicidad y es la relación entre acción y resultado. Pero empecemos por los delitos entonces de pura actividad, que no exigen la producción de un resultado determinado, sino que, como hemos dicho, cuando vemos la clasificación de los tipos penales, basta con que se compruebe, en el caso que analizamos, que que estén presentes los elementos que exige cada una de esas figuras penales. Por ejemplo, para muchos autores de la doctrina nacional argentina, el delito de injuria es un delito de pura actividad y que consiste en deshonrar o desacreditar a otro. En ese caso, entonces, según la doctrina penal mayoritaria lo indica, el delito de injuria se configura la tipicidad cuando el autor simplemente manifiesta palabras o expresiones que puedan afectar el honor de otra persona. No hace falta verificar un resultado determinado, es decir, no hace falta verificar si esa víctima efectivamente se ha
lesionado en su honor. Otra figura penal, como ejemplo de delito de pura actividad, es la aportación de armas de fuego sin autorización legal. En este caso no hace falta ningún resultado, basta con comprobar que una persona portaba un arma en un momento determinado sin necesidad de exigirse ningún resultado a verificar en este caso. Ya con haber verificado la realización de esa conducta, tenemos ahí un tipo penal completo en el aspecto objetivo. Luego tendremos que ver si el autor tuvo dolo, es decir, si está completo también el tipo subjetivo. Bien, pero en los delitos de resultado, esta cuestión de la tipicidad objetiva es más compleja, porque en los delitos de resultado no solo hay que comprobar la existencia de una acción o conducta, que es la conducta típica, la conducta que está prevista en la figura penal, no solo la conducta, sino la producción de un determinado resultado que también se dice es un resultado típico, es decir, el resultado previsto por esa figura penal. Entonces, en los delitos de resultado, el tipo objetivo se compone de una determinada acción, de la comprobación también de un resultado. Por ejemplo, en el homicidio hay que comprobar una acción de disparar con el arma de fuego, por ejemplo, y también hay que comprobar el resultado muerte de una persona. Pero además, y acá viene lo más complejo, hay que verificar entre ellos una relación, que en primer lugar es una relación de causalidad y en segundo lugar es una relación de imputación objetiva. Es decir, lo primero es un vínculo físico entre esta acción y el resultado. Lo segundo es un vínculo desde el punto de vista jurídico o normativo para comprobar, para verificar en el caso si efectivamente este tipo de acciones que causan este resultado son las que están previstas en la norma penal y las que el derecho penal quiere evitar. Ahora vamos a ver cómo se verifica primero esa relación de causalidad. Y además de paso vemos cómo en la historia de la dogmática penal se ha intentado explicar ese vínculo entre la acción y el resultado. La primera de las teorías que se mencionan en este ámbito para explicar la relación de causalidad entre acción y resultado es la teoría de la equivalencia de las condiciones, la llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Qué dice esta teoría de la equivalencia de las condiciones? Que aclaro, si bien fue una de las teorías iniciales para explicar esta vinculación entre acción y resultado, no solo en el derecho penal, sino en el derecho civil también, por ejemplo, se utiliza incluso hasta el día de hoy, después de muchas críticas y después de muchas objeciones que se le hicieron, hasta el día de hoy hay una gran parte de la doctrina penal que utiliza esta teoría de la equivalencia de las condiciones. Esta teoría partía del supuesto de que todas las condiciones que son necesarias para la producción de un resultado son causa de ese resultado. Todas las condiciones que sean necesarias para que un resultado se produzca, entonces son causas. Identifica condición con causa. Es causa toda condición de un determinado resultado. Por ejemplo, en este caso del disparar a otro con un arma de fuego y termina resultándole la muerte producto de esas lesiones del disparo de arma de fuego, esta conducta de disparar sería causa de ese resultado porque es una condición sin la cual, por eso también se llama o se conoce como teoría de la conditio sine qua non, condición sin la cual el resultado no se hubiera producido. Para verificar esa relación de causalidad, esta teoría de la equivalencia de las condiciones utiliza una fórmula que se conoce como la fórmula de la supresión mental hipotética, y eso significa una hipótesis mental que tiene que hacer el intérprete de la ley penal, el intérprete del caso, para verificar que esta acción que estamos considerando, la acción de matar, por ejemplo, o la acción de lesionar a otro, para verificar que sea causa del resultado, hacemos la siguiente hipótesis mental. Suprimimos mentalmente
esa acción. Y si el resultado no se produce, al menos no se produce en iguales condiciones y en igual momento, entonces eso significa que esta acción es causa de ese resultado. En cambio, si suprimida en forma hipotética, suprimida mentalmente esa acción que consideramos causante del resultado, si el resultado se produce, aún suprimida esta acción, se produce en iguales condiciones y en igual momento, entonces eso significa que esta acción no es causa de ese resultado. En nuestro ejemplo, el dispararle con un arma de fuego a la víctima del homicidio diremos que es causa del resultado, porque si la suprimimos en forma hipotética en nuestra mente, suponemos que no hubiera ocurrido la muerte porque esta persona no hubiera estado herida por el disparo precisamente de este proyectil, de esta acción de disparar. Bien, así funciona la fórmula de la supresión mental hipotética, así funciona la teoría de la equivalencia de las condiciones, que fue formulada hace muchos años por autores alemanes, y es válido mencionar que en algún momento se hicieron algunas críticas a esta teoría. Algunas de esas críticas fueron superadas por los partidarios de esta teoría de la equivalencia de las condiciones. En primer lugar, la primera crítica que se hizo y que tuvo una respuesta positiva, digamos, que se logró superar, fue la siguiente: la crítica de los cursos causales hipotéticos no ocurridos en la realidad. Hubo un caso muy conocido en la doctrina penal alemana que utilizaba, bueno, el siguiente ejemplo. Imaginemos que el sujeto A va a matar a B. Entonces para ello utiliza un bastón en el ejemplo original. Imaginemos nosotros, utiliza un cuchillo, que era el cuchillo que había dejado C sobre la mesa donde estaban todos los amigos comiendo un asado. Entonces el sujeto A, dispuesto a matar a B, toma ese cuchillo de C, se lo clava a B en el corazón, le causa la muerte. Ahora, si tuviéramos que hacer ese ejercicio hipotético de la supresión mental, tendríamos que decir, a ver, imaginemos, para saber si la conducta de C de haber dejado el cuchillo ahí es causa del resultado muerte, imaginemos hipotéticamente qué hubiera pasado si no estaba ese cuchillo. Y acá venía el problema del ejemplo que se planteaba en la doctrina penal como crítica a la teoría, y decía, pero ¿y qué pasa si hubiera existido ahí otro cuchillo que no se utilizó, pero que hubiera estado disponible también, el cuchillo del sujeto D, y también el cuchillo del sujeto F? De modo que en realidad A hubiera tenido 3 cuchillos para elegir. Tomó el de C porque fue el primero que tuvo a mano, pero podría haber tomado el de los otros. Entonces, ¿qué significa esa posibilidad de que hubiera podido utilizar otros cuchillos? Significa entonces que la conducta de C de haber dejado el cuchillo en ese lugar no es causa del resultado, porque si imaginamos hipotéticamente que no existiera la participación de C, o sea, sacamos el cuchillo de C, todavía así el sujeto A podría haber matado a B con los cuchillos de los otros D o F. Entonces, esa fue una objeción, una crítica, y se dijo, no, miren, en caso de haber un curso hipotético causal que hubiera podido ayudar a llegar al mismo resultado, entonces parece que este curso que sí ocurrió no debe considerarse causal. Entonces ahí viene la primera corrección de esta teoría de la equivalencia de las condiciones. Haciéndose eco de esta crítica, dicen, está bien, pero no es correcto imaginarse cursos causales hipotéticos que no han ocurrido en la realidad. Es decir, esa hipótesis de que aunque hubiera existido el cuchillo de D y F, hubiera ocurrido igual el resultado, esa hipótesis no es posible plantearla porque eso no ocurrió en la realidad. Entonces, primer correctivo, no hay que imaginarse cursos hipotéticos no ocurridos en la realidad.
Segunda objeción que se le hace a esta teoría de la equivalencia de las condiciones es la cuestión de las acciones alternativas. En caso de, por ejemplo, por tomar otro ejemplo muy conocido en este ámbito, el de los dos sobrinos que quieren envenenar a su tío para heredarlo. Cada uno de ellos, sin saber de la conducta del otro, le pone 10 dosis de veneno en el café del tío, que muere por el veneno que le han puesto tanto el sujeto A como el sujeto B. Cada uno de ellos sin saber de la conducta del otro y suponiendo además que cada una de esas dosis hubiera sido de por sí ya suficiente para matar al tío o para matar a cualquier persona. De modo que si B no le ponía, igual moría con la dosis de A, si A no le ponía, igual hubiera muerto con la dosis de B. El problema en este caso es el siguiente. Según la fórmula de la supresión mental hipotética, hay que suprimir una conducta para ver si es causa del resultado, y si el resultado no se produce, entonces es causa, pero si el resultado se produce, esto no es causa. Y esto nos llevaría a que en ese caso de las conductas alternativas entre A y B, cada uno de ellos podría decir, bueno, pero si mi acción de colocar el veneno no es causa, porque si yo no lo hubiera puesto, el tío se hubiera muerto igual. Eso puede decir A y también lo puede decir B. El problema en este caso es que existen dos acciones con la capacidad suficiente dirigidas hacia el mismo resultado y que tienen la suficiente entidad o capacidad, digamos, para provocar ese resultado. Bien, este fue otro golpe para la teoría de la equivalencia de las condiciones y para esta fórmula de la supresión mental hipotética, que se vio forzada a incorporar un segundo correctivo a su propuesta teórica. El primer correctivo era, recordemos, no imaginar cursos causales no ocurridos hipotéticamente, y esta segunda corrección vino a decir lo siguiente: una fórmula que corrige la teoría de la supresión o la fórmula de la supresión mental hipotética dice lo siguiente: si diversas acciones pueden ser suprimidas mentalmente en forma alternativa sin que el resultado desaparezca, pero no así acumulativamente, entonces cada una de ellas es causa del resultado. Esto quiere decir, si bien estas dos acciones, la del sobrino A y el sobrino B, se pueden suprimir mentalmente en forma alternativa, es decir, saco una o saco la otra y el resultado se produce igual, lo que no se puede hacer es sacar las dos y que el resultado se siga produciendo. Entonces eso significa que en ese caso hay que pensar en sacarlas acumulativamente, y si el resultado ya no se produce, quiere decir que las dos son causa del resultado. Este fue el segundo correctivo que tuvo que hacer la teoría de la equivalencia de las condiciones para seguir siendo considerada una teoría que explicara satisfactoriamente la relación entre acción y resultado. Es muy importante entender primero la fórmula original de la supresión mental hipotética y segundo las dos críticas con sus respectivas correcciones que le permitieron seguir teniendo vigencia a esta teoría. Ahora bien, hay otras críticas que se han hecho a esta teoría de la equivalencia de las condiciones y que nunca pudieron superarse, digamos. La primera de las críticas es la extensión ilimitada a la que lleva esta teoría de la causalidad. ¿Qué significa esto? Que según esta teoría de la causalidad, toda condición es causa del resultado y entonces no vamos a tener un límite en el regreso hacia atrás buscando condiciones que han causado este resultado. Por ejemplo, yo decía hoy al principio, el sujeto A le dispara a B y le causa la muerte. La acción de disparar es causa de la muerte, claro, pero también es causa de esa muerte, según esta teoría y con este postulado que maneja, también es causa de la muerte la conducta del vendedor del arma,
quien le vendió esa pistola al sujeto A también puso una condición para que se produzca este resultado. Y el fabricante del arma también. Y los padres del autor del hecho, los padres del disparo, también, porque lo que hicieron para concebir al sujeto A también es una condición para que éste hoy tenga existencia y pueda matar a B. Y también los abuelos del sujeto A y los bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar prácticamente a Adán y Eva. Y lo mismo pasa, fíjense, con los padres de la misma víctima. Si no hubiera sido concebida la víctima, no estaría acá, y si no estaría acá, no se hubiera producido este resultado. Es decir, se llega al absurdo de que no hay prácticamente límites en la imputación penal, o no habría límites en la imputación penal. Esta es una crítica que no tuvo prácticamente una respuesta de parte de la teoría de la equivalencia de las condiciones, y que en realidad llevó a que se busquen otras alternativas o a que se busque un complemento de esta teoría de la equivalencia de las condiciones para explicar el vínculo jurídico entre acción y resultado. Porque está claro que al derecho penal, cuando dice, por ejemplo, en el artículo 79, el que matare a otro, está claro que no le interesa la conducta de el que vendió el arma lícitamente o los padres del sujeto A. Lo que hicieron para concebir a A, eso no es una conducta que le interesa a la figura penal de homicidio. A la figura de homicidio, el artículo 79 le interesa sí el acto de disparar a otro con un arma de fuego. Bien, entonces vamos a ver que esta crítica de la extensión ilimitada va a tener intentos de corrección a través de otras teorías de la causalidad que vamos a verla por lo menos rápidamente a continuación. Pero otra crítica que se le ha hecho a esta teoría de la equivalencia de las condiciones es que no es apta para averiguar de antemano una relación de causalidad cuando no se conoce en la experiencia común de antemano esa relación de causalidad. Solo sirve para explicar una relación de causalidad siempre y cuando se conozca previamente que determinadas acciones provocan determinados resultados. Entonces no nos sirve para, por ejemplo, estudiar la imputación de una determinada conducta, por ejemplo, la venta de un producto en el mercado que aparentemente está provocando determinados resultados de muerte y lesiones en los consumidores, pero no sabemos científicamente cuál es ese componente del producto que lleva a la producción de esa muerte. Entonces, tal vez algún día se lo sepa, pero ¿qué pasa si al día de hoy no sabemos que el producto X, que estadísticamente está causando muertes y lesiones, pero no podemos definir cuál es el contenido, la sustancia específica de ese producto que causa esas muertes? Bien, esto es lo que ocurrió en dos casos paradigmáticos de la jurisprudencia alemana y de la jurisprudencia española, y fue lo que llevó a buscar en la dogmática penal una respuesta más racional a esta cuestión de la relación entre acción y resultado. Me refiero al caso de la talidomida en Alemania y al caso del aceite de colza en España, que eran productos introducidos en el mercado, en el consumo, de las personas, que provocaron muchas muertes y lesiones, y el problema precisamente que había era que no se sabía, si bien estadísticamente estaba comprobado que la gran mayoría murió porque consumió ese producto, no se sabía exactamente cuál era la sustancia que provocaba esa muerte. Bien, entonces esas dos críticas, la teoría de la equivalencia de las condiciones nunca las pudo superar. Las dos anteriores que explicamos sí, pero estas otras dos no. O sea, la extensión ilimitada de la causalidad, todo nos llevaría a Adán y Eva como responsables de todos los delitos de la humanidad. Y lo segundo es la falta de aptitud para explicar de antemano una relación de causalidad.
Bien, sin embargo, fíjense que hasta el finalismo utilizaba esta teoría de la equivalencia de las condiciones. Hans Welzel, Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, aquí en Argentina, un seguidor del esquema finalista, seguían utilizando esta teoría de la equivalencia de las condiciones para explicar la relación entre acción y resultado. Eso y nada más, es decir, la teoría de la causalidad y nada más. Se explicaba la relación de causalidad simplemente con la fórmula esta de la supresión mental hipotética. Imaginemos hipotéticamente qué pasaría si suprimimos la acción, si no se produce el resultado, es causa de la acción. Bien, entonces al finalismo se le presentaron objeciones, entre otras las objeciones de el ejemplo del sobrino que mandaba a su tío a viajar en un avión, con la esperanza de que ese tío en alguno de los viajes tuviera algún accidente aéreo, muera y entonces el sobrino lo puede heredar, pero sin tener ningún dato concreto de que los aviones a los que mandaba o invitaba el sobrino para que viaje el tío tuviera algún problema mecánico, algún desperfecto, etcétera, ¿no? Entonces él simplemente decía, bueno, tío, tenés que viajar mucho y algún día se va a morir. ¿Qué pasa si efectivamente en uno de esos viajes, de esos tantos viajes, muere el tío? La pregunta es si esta conducta de mandar al tío a viajar en avión es una conducta causal del resultado. Bien, según la teoría de la equivalencia de las condiciones, es una conducta causal del resultado, porque suprimimos hipotéticamente la invitación del sobrino, el resultado, muerte del tío, no se produce. Caía el avión, pero el tío no hubiera estado ahí. Entonces, evidentemente, con esta fórmula, la conducta del sobrino es causa del resultado. Ahora, parece absurdo imputar a alguien el delito de homicidio porque el sobrino además quería que se produjera ese resultado. Parece absurdo imputar a alguien el delito de homicidio en un caso en el que el sujeto puede haber causado en términos de esta teoría de la causalidad, pero nunca tuvo el dominio del curso causal para que se produjera la muerte de ese tío. Distinto hubiera sido si el sobrino hubiera puesto una bomba en ese avión al que estaba llevando al tío o invitando a que viaje. Ahí sí hubiera, sin discusión, hubiera sido más razonable la imputación del homicidio. Bien, la teoría, el finalismo trataba de esquivar a esta crítica de que el resultado hubiera sido absurdo, ¿no? Imputar el homicidio al sobrino. Trataba de esquivarle a la crítica diciendo, bueno, pero en definitiva esa cuestión se va a corregir a nivel del tipo subjetivo. Cuando estudiemos, primero, la conducta del sobrino es objetivamente típica de homicidio, pero cuando vayamos al aspecto subjetivo de la tipicidad, el finalismo iba a decir, ahí no hay dolo porque no hay forma de manejar el curso causal. Y con eso le esquivaban o se salvaban de la crítica a la que hubiera llevado considerar al sobrino autor de un homicidio. Bien, eso fue la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero durante mucho tiempo en la dogmática alemana, y esto se trasladó a España y también a nuestro país, a la doctrina penal de nuestro país, se trató de buscar una alternativa que sea más racional para explicar el vínculo entre acción y resultado. Seguimos hablando de los tipos penales activos dolosos en los que existe un resultado, los tipos de resultado. Entonces hay que vincular la acción humana con el resultado. Entonces se propusieron otras alternativas, por ejemplo, la llamada teoría de la causalidad adecuada. Esa teoría de la causalidad adecuada decía que sólo podría considerarse causa de un resultado aquella condición que de acuerdo a la experiencia de vida común se pueda decir que es adecuada para producir un determinado resultado. Esta teoría de la causalidad adecuada pretendía explicar de una manera más razonable el por qué al sobrino no se
le tenía que imputar la muerte del tío en el avión. Entonces decía esta teoría, solo son causas del resultado aquellas condiciones que de manera adecuada provoquen determinado resultado. El el sobrino que sin saber nada del peligro concreto en un avión invita a su tío o le insiste a su tío para que viaje en un avión con la esperanza de que se mueran en alguno de esos viajes, realiza una conducta que no es adecuada para provocar la muerte de otra persona. De acuerdo a la experiencia común, no es adecuado matar a otro diciéndole o invitándolo a que viaje en un avión. Claro, excepto que uno conociera que existen ahí motivos de peligro especial para que ese avión falle, explote, tenga un atentado, etcétera. Pero en principio, en el ejemplo del sobrino, no había ningún motivo especial para sospechar que eso pudiera ocurrir. Entonces, esta teoría de la causalidad adecuada pretendía explicar de manera más racional ese caso y muchos otros que se venían dando también en la doctrina penal, como por ejemplo el matar a una persona con azúcar. No es causa de una muerte, o sí es causa de una muerte matar a otro dándole azúcar. Bueno, pero ¿qué pasa si esa persona es diabético, por ejemplo, y no puede consumir azúcar y eso le produce un daño especial? Entonces esta teoría, la teoría de la causalidad adecuada hubiera dicho darle azúcar a un diabético es una conducta típica de homicidio, objetivamente típica de homicidio. Esta teoría de la causalidad adecuada viene a decir no, eso no es una conducta típica de homicidio, en la medida que uno no sepa especialmente que esa persona es diabética y se pueda morir por ese motivo. Bien, esta teoría de la causalidad adecuada en realidad es una teoría ya no puramente causal, sino es una teoría que viene a incorporar valoraciones de tipo jurídico, lo cual no está mal, pero deja de ser una pura teoría de la causalidad como era la de la equivalencia de las condiciones, y entonces fue de alguna manera una superación a esa teoría de la equivalencia de las condiciones, pero todavía tenía objeciones que se le hacían en la dogmática penal. Concretamente, ¿qué objeciones se le seguían haciendo a esta teoría de la causalidad adecuada? Por ejemplo, los casos de disminuciones de riesgos. Hay casos como por ejemplo la conducta de un médico que mediante un tratamiento aplaza una muerte. Es una conducta que disminuye un riesgo ya existente. En realidad esos casos del médico que interviene prolongando la vida del paciente, aunque termine causando también la muerte, pero en un tiempo posterior o más lejano, se considera un supuesto de disminución de riesgo, es decir, que no debería imputarse como una conducta típica de homicidio, pero sin embargo, desde el punto de vista de la causalidad adecuada, tenemos que decir que van a causar la muerte, porque se sabe de antemano que ese mecanismo o ese tratamiento médico va a terminar causando la muerte. Entonces esto era una falla de la teoría de la causalidad adecuada, como así también una gran cantidad de supuestos que se sabe que causan adecuadamente, pero que son riesgos que deben estar permitidos en la sociedad. Por ejemplo, causa adecuadamente, y la conducción automovilística en general es una conducta que causa muchas muertes y muchas lesiones. Y lo vemos ahora en este tiempo en que por el aislamiento social están impedidas las conductas, o por lo menos traficar como en momentos normales, y se ve cómo bajan los índices, las estadísticas de muertes y lesiones en accidentes de tránsito. Sin embargo, son conductas que, aunque sepamos que van a causar en general muchos resultados de muerte y lesiones, son riesgos, lo que se llaman riesgos permitidos dentro de la sociedad. Riesgos permitidos, en la medida en que se cumplan con determinadas condiciones que tienen que ver con respetar las señales de tránsito, etcétera, son conductas que se permiten dentro de la sociedad porque son necesarias para la vida social misma. Entonces, esta teoría de la causalidad adecuada, si bien intentó
suplantar totalmente la teoría de la equivalencia de las condiciones, vamos a ver que fue de alguna manera un adelanto, pero no logra de por sí explicar todos los problemas que tienen que ver con la tipicidad. Hubo otras, por ejemplo, la teoría de la relevancia típica, o llamada también teoría de la causalidad relevante. Son todas teorías que van a tratar de agregarle a la relación física natural entre acción y resultado algún criterio de valoración jurídica, como para tratar de explicar cuándo, en qué casos, el tipo penal, la norma penal, trata de hacer referencia a las conductas humanas. Cuando dice el que matare a otro, ¿qué quiere decir ese matar a otro? Está claro que no es solamente un proceso físico, causal, como lo explicaba la teoría de la equivalencia de las condiciones. Hay algo más, hay algo desde el punto de vista normativo o jurídico que se tiene que analizar. Bueno, todas estas teorías intentaban eh, incorporar esas valoraciones jurídicas que en definitiva van a terminar con la evolución de la imputación objetiva, es decir, todas estas distintas teorías terminan con lo que hoy se conoce como teoría de la imputación objetiva, que lo vamos a ver en otro video, pero es la teoría que al día de hoy explica desde el punto de vista normativo la relación que tiene que existir entre acción y resultado para que se pueda decir que una conducta es una conducta típica, objetivamente típica del homicidio, de las lesiones o de cualquier otra figura de resultado. Lo importante también es destacar que esta teoría de la imputación objetiva viene a ser un complemento, no un reemplazo, sino un complemento de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Es decir, un esquema moderno de la teoría del delito generalmente utiliza para explicar la relación entre acción y resultado, primero la teoría de la equivalencia de las condiciones como condición mínima y segundo la teoría de la imputación objetiva. Es decir, primero se explica ese vínculo entre acción y resultado desde el punto de vista físico, causal, y segundo desde el punto de vista normativo. Solo si se cumple con estas dos exigencias se puede decir que esta acción es causa de ese resultado desde la óptica del tipo penal. Bien, en el próximo video explicaremos entonces esa teoría de la imputación objetiva.